Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para compartir con vosotros la palabra de Dios. Hoy os quiero hablar sobre el cuarto principio de cómo oír la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de que Dios no interfiere en la manera como usted escucha su palabra. Si te interesa el tema, quédate ahí, que vamos a estudiarlo juntos. Hola, aquí de nuevo para compartir con vosotros esta palabra que ha cambiado la vida de mi vida y la vida de tantas personas. Así que si usted tiene una Biblia ahí, tome su Biblia porque vamos a estudiarla juntos. Además, mi español está un poquito oxidado, así que si me engaño en alguna palabra, pues perdone ahí porque es la práctica que con la práctica vamos mejorando. Entonces, la palabra que quiero compartir con vosotros es la parábola del sembrador. Y abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 11. San Mateo 13, 11. ¿Ya lo tienen? Pues vamos a leer. Él respondiendo les dijo, Jesús, porque a vosotros os es dado saber o conocer los misterios del reino de los cielos o del reino de Dios. Mas a ellos, es decir, a los demás, a los que estaban de fuera, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieran, y oír lo que oís, y no lo oyeran. Y después entonces empieza, oí pues la parábola del sembrador. Ahora, yo quiero decir algo aquí, porque es muy importante, y si usted se fija en este texto, usted mira que la parábola del sembrador es la única que Jesús hace toda esta introducción. Además, cuando sus discípulos le preguntan, ¿qué quiere decir esta parábola? Y Jesús les contestó, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo vas a entender las demás parábolas? O sea, parece que entender esta parábola del sembrador es la clave para poder entender las demás parábolas. Y las parábolas que Jesús habló, todas tenían como que la revelación de un aspecto del reino de Dios. Y para entender entonces las demás, la mejor parábola para entender los principios o
los misterios del reino de Dios, decía yo, es la parábola del sembrador. Así que estamos delante de una parábola muy importante. Y en la introducción de la explicación que Jesús va a dar, Él dijo que al que tiene se le dará. Y al que no tiene, hasta el poco que tiene, se le quitará. Y se dará al que tiene, para que tenga más. Jesús está hablando acerca de entender los misterios del reino de Dios. ¿Y quién va a entender? ¿Y por qué los demás no percibían? Jesús dice, porque sus ojos estaban cerrados, pero no fue Dios que les cerró los ojos. Ellos mismos los han cerrado, han tapado sus oídos para no oír, y Jesús dijo, porque han oído de malo grado, de mala voluntad. Por eso no les fue revelado a ellos los misterios del reino de Dios. Nosotros estamos hablando de cómo recibir la palabra de Dios. Y quiero decirle, además es el tema de este pequeño video, que Dios no interfiere en la manera como usted escucha su palabra. Él no va a interferir. Es una decisión suya, la actitud con que usted escucha. Porque si usted está oyendo la palabra de Dios y escucha de malo grado, está perdiendo solamente su tiempo, nada más. Nada va a ocurrir, no habrá revelación en su corazón, nada. Pero si usted escucha con buen corazón, entonces también le será revelado los misterios del reino de Dios. Porque fue eso lo que Jesús dijo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, ¿por qué antes dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios? ¿Por qué lo dice? Porque vuestros oídos oyen y vuestros ojos ven. Así que es con esta actitud que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Y ahora entonces Jesús va a explicar la parábola y su significado. Verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y aquí quiero acordarle que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que comparte la palabra de Dios como lo estoy haciendo ahora. Y la tierra es el corazón de las personas. Y como vamos a ver más adelante, la semilla tiene la capacidad de producir 100 por 1. Pero en algunos casos no ha producido nada. ¿Y por qué no? Porque el corazón de la persona no recibió la semilla como debía para que pudiera producir fruto. Vamos a mirarlo. Verso 19, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y ahora, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿ok? Es la persona que está indecisa, no sabe lo que quiere. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando? ¿Entiende? Por eso tiene esta actitud, porque el diablo vino ya y le quitó el entendimiento de la palabra que está escuchando. Tiene su corazón endurecido, así que la semilla no puede entrar en la tierra para que gane raíces y produzca su fruto. Así que viene el diablo. El diablo no fue
la llave del hermano que cayó al suelo y hizo ruido, no fue el otro que se levantó para irse al baño, no fue el niño que lloró o el viejito que estornudó. No, dice que fue el diablo que le sacó la palabra. Puede que esté usando ese tipo de cosas, pero el blanco es la palabra en su corazón. Seguimos. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, vea, la persecución o la aflicción, las tribulaciones, no vienen a vida de la persona que escucha la palabra porque ahora anda con la Biblia en la mano o porque ahora saca el fin de semana para irse a la iglesia o porque ha dejado de beber alcohol o ha dejado de fumar. No viene persecución a causa de esto. Jesús fue bien claro, la persecución, la aflicción viene a causa de la palabra. ¿Y quién las envía? El diablo, que quiere sacar la palabra de Dios de su corazón. Porque, mira, semilla que no cae a la tierra no produce fruto. Palabra que no entra en su corazón no va a cambiar su vida. No va a afectar su vida. Entonces, dice que luego tropieza. Ya no voy a la iglesia. Mis amigos ahora no hablan conmigo porque yo me convertí a Cristo. Mi familia ya no quiere convivir conmigo, ya no les gusto porque me convertí, porque voy a la iglesia. Estaba mejor antes y vuelve a la vida que tenía antes de recibir la palabra de Dios. Esta es la idea del diablo, ¿entiende? Entonces es normal que uno que recibe a Cristo y que va a la iglesia, es normal que vengan persecuciones, tribulaciones. Claro que sí, el diablo va a luchar por su propiedad, no la quiere perder, hay que perseverar, ¿ok? Y seguir adelante. Seguimos, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Dónde están estos pedregales? ¿Dónde están estos espinos? En el corazón de la persona. ¿Sí? Es verdad. Son cosas en el corazón de la persona que compiten con la palabra de Dios. Y la ambición de muchas cosas, el afán de la vida, el engaño de las riquezas, queda como que una pelea. La persona no está dispuesta a abrir mano de lo que sabe que no agrada a Dios para llenar su corazón de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, una persona que hace así, la palabra que escucha no va a producir resultado. Puede incluso venir a la iglesia todos los domingos, todos los viernes, todos los martes, los jueves, lo que sea. Si no deja las cosas de la vida que sabe que no agradan a Dios, para dedicarse a Dios y a llenar su corazón de la palabra de Dios, bueno, la vida de esta persona, por muchos años que tenga de iglesia, no va a cambiar.
Y verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aún así, la buena tierra, ni todos producen en la misma cantidad. La medida que producimos es la medida que ponemos la palabra por obra. Dice que la buena tierra es aquel que escucha y entiende, ¿sí? Es decir, que escucha con corazón preparado para recibir. Y yo digo preparado porque ¿qué hace el agricultor? El campesino. Antes de sembrar su semilla, él va a preparar la tierra para recibir la semilla. Él no siembra de cualquier manera, en medio de piedras, de espinos, de hierbas dañinas. No. Porque Él quiere tener una buena cosecha. Entonces, Él va a remover todas las piedras, a limpiar la tierra para después sembrar. Eso lo entendemos nosotros, ¿sí? Por escuchar, por verlo, lo que sea, o por hacerlo, lo que sea. Pero cuando pasamos a la palabra de Dios, al efecto de la palabra en nuestra vida, es lo mismo. Y a veces no lo entendemos, pero Jesús dice que es igual. Vea, todos nosotros tenemos cosas de esta vida en nuestro corazón. Unas cosas que nos hacen daño, otras que nos han hecho a nosotros y quedamos mal, lo que sea. Para que la palabra de Dios pueda producir en su vida lo que dice, es necesario que usted limpie su corazón. Una persona, por ejemplo, que no perdona. Ok. Va a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. ¿Qué va a hacer a la iglesia? Va a perder su tiempo, nada más. Porque la palabra que está escuchando puede incluso recibirla con gozo. ¡Wow! ¡Amén! Así es, ¡aleluya! Pero no va a producir porque su corazón no está preparado, ¿entiende? Tiene piedras. La falta de perdón en su corazón anula el efecto de la palabra en su vida. Entonces es importante que usted tenga su corazón preparado para que cuando escucha la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios en su casa, ella pueda empezar a crecer en su corazón. Y al poco rato empezará a producir su fruto. Y usted va a ver las cosas a funcionar, a cambiar. Y no solamente usted verá, sino que las personas también verán qué pasa contigo, qué está sucediendo. Puede que usted incluso no sepa decirles, bueno, que siempre que oigo la palabra de Dios, yo veo cómo está mi corazón y procuro tener un corazón limpio. Y además de escuchar la palabra, también la pongo por obra. Entonces, la palabra funciona. Amén. Gloria sea a Dios. Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y toda palabra es como su autor. Y el valor de una palabra depende de quién es el autor de esa palabra. Hay palabras que usted escucha, que cuando sabe quién habló, no tiene valor para usted. Pero hay palabras que escucha, que cuando usted sabe quién la dijo, usted respeta y queda tranquilo porque sabe que aquella persona va a cumplir lo que ha prometido. Muy bien, si lo hacemos con los hombres, y con Dios. Dios es el autor de esta palabra.
Él cumple su palabra. Nunca se olvidó de hacerlo y tampoco se olvidará. Amén. Muy bien. Nos quedamos por aquí. Espero que les haya edificado. Tenemos ahí nuestros contactos con que puede contactarnos y conocernos un poco mejor. Hasta el próximo video. Dios os bendiga.